Bienvenidos a este segundo capítulo, a este segundo episodio de nuestro podcast, Odonto Talks. Y hoy estoy muy contento de poder tener a nuestro segundo invitado, que es una persona que es un doctor muy reconocido en nuestro país. Es sobre todo un gran amigo mío, nos conocemos de hace muchos años. Y para mí es un placer tenerlo aquí, al doctor Heraldo Pesaresi. Muchas gracias, doctor Heraldo Pesaresi. Amigo, es un placer para mí ser el segundo invitado de estos Odonto Talks, así que te agradezco la confianza y poder compartir un rato alegre, contando un poco sobre nuestra vida profesional. Y nuestras anécdotas, si salen por ahí. Eso no va a salir. No, y bueno, en primer lugar, como ya lo dije, agradecerte por estar aquí. Últimamente, en estos últimos años, bueno, muchas personas no han visto tu trabajo. Yo he sido presente en todos tus trabajos desde nuestro internado, porque yo te conozco desde el internado, y desde ahí vi cómo avanzabas en tu trabajo de prevención, en tu investigación, que ha tomado mucho tiempo, que últimamente a la gente, los odontólogos te conozcan un poco más, pero en realidad es un trabajo de hace muchos años que ha tenido sus frutos últimamente. Y en primer lugar, quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido? Porque muchos doctores pueden saber que tú has hecho un doctorado en la Universidad de Radboud, si no me equivoco, como tú me has dicho, de Holanda, pero no muchos saben que tú tienes un pregrado de la Universidad Federico Villarreal. Así es. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se pudo llegar? ¿Es posible para los jóvenes que nos están viendo? Bueno, la historia de todo este trajín académico empieza con algunas curiosidades. De hecho, por la situación del Perú, yo recuerdo que esta vocación, si se puede llamar de alguna manera vocación por la prevención, nace un día en el que llego a un centro de salud periférico. Cuando yo estaba haciendo mi curso de anestesia y exodoncia, nos enviaban a centros de salud periféricos a realizar nuestros trabajos, a practicar un poco anestesia, exodoncias. Y cuando llego a este centro de salud en Huaycán, o sea, muy lejos de donde vivía, me choco con una realidad que me impacta, pero a la vez me indigna. Creo que esta indignación como que despierta este sentido de propósito en relación a que había mucha desatención, había mucha necesidad, pero a la vez tenía los recursos materiales. Por lo menos me encontré un cajón con 3 paquetes de ionómero de vidrio sellados y de una buena marca. Uh-huh. Entonces yo le pregunto al jefe del centro de salud, doctor, ¿por qué no utilizan este material? Yo sé que es bueno, tiene ciertas propiedades, qué sé yo. Estoy hablando de un alumno de tercer año de facultad. Uh-huh. Y me dicen, bueno, lo que pasa es que nadie lo sabe usar y como que nos lo mandan y la verdad es que preferimos utilizar amalgama. Estamos hablando del año 2007. Y bueno, eso fue como un clic que me hizo como investigar un poco más sobre el material, sobre propiedades, sobre mejor uso, y fui yo el que me tomé la libertad de abrir la bolsa y empezar a utilizarlo. Un atrevimiento que no era parte del curso, pero que de alguna manera trataba de sacarle provecho al recurso que estaba ahí instalado y que lamentablemente no se aprovechaba como debería. Uh-huh. Y otra anécdota en relación a esa experiencia en este centro de salud fue que llegan adolescentes o niños 8, 9, 10 años con primeros molares destruidos. O sea, lamentablemente ni siquiera les daban la alternativa de hacer un tratamiento endodóntico porque no había instrumental, no había especialistas, entonces exodoncia. Directo. Entonces te parte el corazón ver cómo le estás truncando el futuro a una niña, a un adolescente, que a tan temprana edad se vean forzados a no ofrecerle otra alternativa más que extraerle los dientes. Así que en esta escueta experiencia y que de alguna manera pude derivar a estos niños a un centro de salud o mandarlos inclusive a la universidad, yo pagándoles los pasajes para hacerles las endodoncias y que por lo menos preserven ese diente afectado por la enfermedad, fue que nace esta curiosidad Uh-huh. por ver qué alternativa podríamos implementar para poder evitar que esta situación llegue a un estado tan calamitoso y que estas poblaciones tan jóvenes por lo menos tengan una alternativa, una oportunidad de preservar su dentición funcional. Más adelante en la vida real fue que propuse una tesis de grado, algo que en ese entonces, si tú recordarás, era opcional. Sí. Tú podías optar por título, por examen de grado o por curso de titulación, y eran pocos los idiotas que optaban por hacer una tesis. Yo también hice tesis. Bienvenido al club.
de los idiotas. Que optábamos por hacer una tesis porque era muy trabajoso, era costoso y además te tomaba posiblemente un año Sí. entre que realizas la investigación y que lo archivas y todo el proceso burocrático que en nuestras universidades demandaba la titulación por tesis. Pero creo que al final, como tú dices, este esfuerzo trajo frutos. Sí es. Esa investigación, de hecho, la postulé a un concurso de investigación en la Universidad Federico Villarreal, que no solamente competía con odontología, sino que era una competencia abierta a otras ciencias de la salud. Entonces competías con investigaciones de tesis de medicina, enfermería, y tuve la suerte de ganar el primer premio de investigación por el impacto social que tenía. Era una tesis de selladores de ionómero de vidrio en una comunidad en Canta. En ese entonces. Todo prevención. Sellador. Era una estrategia preventiva. De hecho, el proyecto lo propusimos en equipo con éramos cuatro colegas, en ese entonces estudiantes. Uno se hacía cargo de la parte de educación en higiene oral y dieta. Yo me hacía cargo de la parte de selladores con ionómero de vidrio. Otro colega hacía la parte restauradora y otro colega hacía la parte de calidad de vida, Okay. que era un dominio bastante ajeno en ese entonces a los estudios clínicos, pero lamentablemente por cuestiones personales fueron abandonando el carro y fui yo el único que finalmente se quedó haciendo sobre todo el acompañamiento, que era por lo menos 6 meses de seguimiento clínico para poder establecer una investigación que sea materia de publicación o en ese entonces la tesis de grado. Terminé acompañando a los niños por un año y esa fue mi tesis de grado y que luego fue reconocida por esta investigación o este concurso de la Villarreal y luego también por un concurso que se dio en el Colegio Odontológico del Perú. Gané el premio de la mejor investigación de grado y me enviaron a una pasantía en Colombia. Ese fue el inicio de Ese todo fue- tu proceso Sí, bueno, fue como De un investigación. proceso de investigador. de investigador, sí, de investigador, porque la verdad es que es muy difícil hacer investigación en el Perú. Lo mío nace como un propósito, más que como la investigación en sí, como con tener algún tipo de contribución y de la mano con eso, la terquedad. Porque cuando yo planteé mi tesis en la universidad, mi profesor de operatoria, que es un muy buen clínico, pero que es más como tradicional, la parte restauradora, me dice, pero ¿para qué vas a estudiar ionómeros de vidrio? Esa vaina se cae, no funciona. Y ese fue como mi desencadenante de, no, me dice que no funciona, pues. Y se Peor. que te Peor. vas a ver cómo sí va a funcionar. Sí, porque para los que no saben, no sé si nosotros, bueno, hemos terminado aproximadamente en el 2008 o 2009 más o menos la carrera. Antes nos mandaban a postas, como tú bien has dicho, y era a extraer dientes, ¿no? Extraer dientes, obviamente que no los extraíamos porque queríamos, porque eran dientes que ya estaban Desahuciados. inservibles, desahuciados, pero nos daba pena, ¿no? Pero, o sea, qué gusto que pudiste utilizar eso como chispa para comenzar toda esa línea preventiva de salud, que de comenzar, esa tesis la llegaste a colocar en alguna Sí, revista, ¿te la aceptaron? la publicamos en la revista de la universidad. De hecho, cuando yo estuve haciendo mi maestría, cuando trabajaba en la Universidad de San Martín de Porres, que dediqué 6 años de mi vida a la docencia universitaria, se abrió la revista de la universidad y fue ahí donde publicamos el acompañamiento de 12 meses y luego lo publicamos también a 24 meses porque regresamos a la escuela a revisar cómo iba todo esto y la efectividad es bien interesante porque cuando se habla de estrategias preventivas, especialmente cuando hablamos de selladores, el concepto clásico, y esto es algo que la FDI y la IADR te plantean como una guía de evaluación de éxito o fracaso, Ujú, te dicen, es éxito cuando tú ves el sellador presente intacto, ujú. y fracaso cuando se fractura parcialmente y qué sé yo. Pero lo interesante con los ionómeros de vidrio es que por sus mecanismos de adherencia al sustrato, puede que el material se haya perdido parcialmente, Ujú. pero como ha interactuado con el sustrato y ha depositado ciertos elementos químicos, la lesión de caries que podría haber estado en esa fosa o fisura se remineraliza. Así que independientemente de la pérdida o integridad del material, el efecto de prevención de caries se perpetúa. Claro. Genera una función preventiva Es igual. por eso que nace este término de los materiales bioactivos, Claro. que de alguna manera, sin estar presente o aparentemente no está, lo que se descubrió más adelante fue que por microscopía electrónica de barrido se veían como trazas, restos de material en el fondo de las fisuras. Entonces, clínicamente no se podían apreciar, pero su función se Estaba ahí. mantenía estable en el tiempo. Y ahora vas, si mal no recuerdo que vi el otro día en tu conteo, 30 y tantos estudios ya publicados.
¿no? Creo que son 35, sí. 35, 37 creo que vi. Bueno, entre Sí, pósters en congresos científicos y publicaciones se van incrementando la lista, pero es finalmente lo que uno busca, ¿no? Que esta investigación, este trabajo que tú haces pueda ayudar a otros a que sea como su fuente de información o un motivador para que puedan también hacer. Te felicito por Gracias. eso, por eso. Ahí ahora que tú vas por todos lados, bueno, te vas a Latinoamérica, te vas a Europa, te vas a todos lados y tienes una relación más directa con la prevención en todos estos países. ¿Cómo ves nuestra situación en Perú en relación a cuando estábamos estudiando y ahora has visto alguna mejora? Y en relación actual al extranjero, ¿cómo nos ves en nivel de prevención? Bueno, Odontología. el preámbulo es que cuando yo empiezo a hablar de ese tema, yo hablaba de cariología. Ujú. Bueno, sigo hablando de cariología, pero es un tema como que no vende mucho, ¿no? Tú sabes que a veces me comentan colegas que hacen estética o que hacen rehabilitación o implantes, que los congresos de implantes y de estética se llenan. Claro. Y probablemente la cariología no sea tan atractiva, pero es, bajo mi perspectiva, extremadamente importante. Entonces partí de un área que probablemente no sea muy popular, pero yo me mantuve firme sin tener en mente todo esto que iba a venir después. Lamentablemente es una tendencia mundial, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Hemos visto que en los últimos 30 años la reducción de la prevalencia de caries es irrisoria. Si tú analizas los países de ingresos medios como el Perú, México, Colombia, todos los países de esta región, tenemos una reducción en los últimos 30 años de 0.13% de la prevalencia de caries. Algo que es increíble pensando en que hay muchos más profesionales de la salud, hay muchos más recursos en el área de materiales dentales, de acceso a cepillos, pastas dentales floradas, mucha más tecnología, pero que lamentablemente esto no se ha traducido en una mejora en las estadísticas, por lo menos. Probablemente el desafío más grande, y que seguramente lo vas a ver tú más que yo, es el tema de la esperanza de vida. Todos los programas de prevención o de salud pública se han diseñado para una población que posiblemente tenía una esperanza de vida de 65, 70 años, cuando hoy la esperanza de vida de una persona en Latinoamérica es de 80, 85. Claro. Entonces, esos cálculos no se han reajustado, lo que hace que finalmente incremente la carga sobre los sistemas de salud y que finalmente tengamos estrategias que no llevan a nada, lamentablemente. El tema es correctiva y no preventiva. Ahí está el principal paradigma de la odontología tradicional. La odontología ha dedicado históricamente su principal quehacer profesional a restaurar o responder a los debacles que la enfermedad caries dental o enfermedad periodontal ha traído, y que finalmente esto se vuelve como un espiral o un círculo vicioso. Un ejemplo muy didáctico que alguna vez me dijo el doctor Frenken es como que imagínate que alguien abre la llave de un caño y se empieza a desbordar. Y tú ves que se desborda, el piso se moja. Lo que ha hecho la odontología históricamente es agarrar un trapeador y secar el piso. Secas el piso un día, secas el piso 2 días. Jamás vas a terminar de secar el piso porque no estás atacando la causa de la inundación, que es alguien que pueda cerrar ese grifo, ese caño, y que finalmente se deje de inundar el piso. Entonces, el concepto de restaurar lesiones de caries o restaurar lo que la enfermedad trae como consecuencia es exactamente lo mismo. Nos dedicamos a restaurar, reemplazar o rehabilitar sin atacar la causa del problema, que está justamente alrededor de los hábitos. No hay estrategias de salud pública alrededor de esto, por lo menos en el Perú aún no están muy bien consolidadas. Sin embargo, hay un dato esperanzador, ya que se están poniendo muchos esfuerzos para cambiar la currícula del pregrado, para enfocarse un poco más en hábitos, en estudiar la cariología como una enfermedad de hábitos, para reducir el consumo de azúcares, políticas de salud. Algo se ha hecho en relación a los octógonos, por ejemplo, por lo menos ya tienes una alerta de que estás consumiendo algo azucarado y de alguna manera se puede facilitar esa transmisión del conocimiento, pero es algo que seguramente veremos de aquí a algunas décadas. Claro. Sí, porque en realidad no solamente lo estamos viendo en odontología, sino en medicina también está saliendo últimamente esta línea de la medicina funcional. Correcto. ¿No? Que toda la vida han tratado los médicos los síntomas, tratar una vez que te sale la lesión, una vez que tienes la enfermedad, pero no prevenirla, ¿no? Cuentan mucho los médicos que
no tienen clases de nutrición, Increíble. nunca les hablan de Es nutrición, impresionante. y a los odontólogos tampoco. Ujú. El tema del azúcar, porque sabemos que la caries es una enfermedad multifactorial, pero no nos hablan de eso y tampoco los médicos. Entonces es un lado que podemos combatir y podemos iniciar. Y justamente yendo por ese lado que estamos hablando de la prevención, y me gustaría que tú, que es una persona que ha investigado mucho el tema porque es uno de tus pilares, es el uso del flúor, Ujú. ¿no? Y ahora justamente estamos escuchando muchos de estos, entre comillas, gurús de la nutrición, Sí. que el flúor lo demonizan mucho, ¿no? Que el flúor es tóxico, que te Calcifica la glándula pineal. pineal o pituitaria, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, partiendo por el hecho que justamente mencionas que hay que atacar el problema o la causa de la enfermedad, que es justamente la introducción del azúcar. Primer pilar, retrasar lo máximo posible la primera ingesta, que es algo que es muy difícil en nuestro modo de vida occidental, Ujú. porque hay azúcar en las fórmulas para los niños, hay azúcar en los jarabes, hay azúcar en la salsa de tomate. A uno que no pensaría que puede haber azúcar en el pan, pues hay azúcar en el pan. Ujú. Entonces, ante este mundo repleto de azúcares ocultos, tenemos que encontrar una forma de contrarrestar Ujú. el daño que el azúcar puede producir, por lo menos en el área de la odontología. Y justamente los fluoruros han sido como la herramienta para no prevenir, sino retrasar la manifestación de las lesiones, porque los fluoruros se han estudiado desde los años 40. La primera gran publicación que se dio al respecto fue en una población en Michigan, en la cual tuvieron acceso a fluoración del agua por fuentes naturales y se dieron cuenta que en estas poblaciones había menos incidencia de caries. Entonces es ahí donde se descubre el efecto de los fluoruros en la prevención de caries. Inicialmente se consideraba que el efecto sistémico era el más idóneo, pero hoy se sabe que el efecto tópico es más efectivo. Para que haya un efecto sistémico uno tiene que saturar todo el cuerpo. El flúor se deposita en el feto si la persona está embarazada, en los huesos, en las uñas, en el pelo. Nosotros ya no tenemos depósitos ahí claramente. Pero que finalmente una vez que se satura el cuerpo también se encuentra en el suero y en la saliva Eso. por la salida del fluoruro que tienes en tu cuerpo. Pero esto, para que llegue a ser efectivo, necesitas pues saturar todo tu cuerpo, algo que resulta ser poco efectivo, Claro. si es que lo tomas como una medida de salud pública. Así que se demuestra en realidad que el efecto más importante es el de baja concentración, pero de alta frecuencia. Pasta dental fluorada y una buena higiene oral sería lo ideal. Ahora, la pregunta de por qué se demoniza el fluoruro es porque lamentablemente hay mucha desinformación y sobre todo personas que no están formadas en el tema tienen la posibilidad de acceder a plataformas, a redes sociales, difundir información sin fundamento y que lamentablemente se justifican con estudios con una metodología bastante discutible y que con el solo título ya te alarman. Por ejemplo, relación entre el fluoruro y la calcificación de la glándula pineal. Lees el título y dices, ah, no, acá hay un problema, pero cuando vas a leer el artículo completo te das cuenta que la metodología no era la ideal, que posiblemente hay algo de sesgos y que finalmente la conclusión no es tan alarmante. Solamente dicen, no se puede concluir que haya o no relación entre el fluoruro y la calcificación de la glándula pineal porque no hay ningún efecto que se pueda demostrar. Que sea real. No existe evidencia que te pueda generar esta causalidad que nosotros en investigación necesitamos, porque cuando hay un efecto, tiene uno que ir a la causa y solamente una causa que explique dicho fenómeno y que hay un montón de factores asociados que no podrían, digamos, descartarse para poder tener una conclusión robusta, por lo menos. Así que no hay evidencia ni que reduzca el coeficiente intelectual, ni que calcifique la glándula pineal o que vaya a generar algún riesgo de autismo. En realidad no hay evidencia. Toxicidad en niños o adultos. Tampoco. La toxicidad sí es un riesgo, pero cuando se incrementa la dosis. Claro. Esto lo dijo Paracelso en el siglo XVI. La dosis hace el veneno. Claro. Entonces, si uno tiene una dosis adecuada, y estoy hablando de una dosis que básicamente es la aplicación que uno le puede dar a una pasta dental en el día a día, no debería haber ningún problema. La dosis recomendada está entre 0.05 a 0.07 miligramos de flúor por kilo de peso. Eso quiere decir que para un niño de 10 kilos tendrías que consumir 0.5 miligramos por día, que es básicamente comerte un tercio de la pasta dental todos los días. Claro. Algo que es irreal si es que uno tiene la pasta dental más o menos verificada. Ha sucedido, sí, que niños que
les gusta el sabor de la pasta, sobre todo cuando tiene estos sabores frutados y qué sé yo, pueden consumirse la pasta. Pero la toxicidad en realidad se da de una forma crónica, en el sentido de que aparecen manchas en los dientes, algo que llamamos fluorosis dental, que es un defecto en formación del esmalte en la fase de mineralización. La presencia de flúor en el suero en exceso hace que los depósitos de calcio fosfato que deberían darse luego de absorber las proteínas se reemplazan por un efecto de proteínas residuales o falta de acceso del calcio y el fosfato y se forman un esmalte hipomineralizado, que es la fluorosis. Claro. Solamente que se da o en áreas endémicas, cuando hay mucho flúor en el agua natural, o cuando suceden estos acontecimientos de que el niño se come la pasta dental, pero de una manera bastante excesiva. Claro. Sí. Sí, es verdad, porque hasta todo en exceso hace daño. Hasta el agua en exceso también Totalmente. hace daño. Entonces, por ese lado, no podemos decirle a los doctores, a las personas que también quieren escuchar nuestro podcast, que estén tranquilos, que el flúor no hace daño, que el flúor ayuda, como tú dices, a retrasar la caries y la enfermedad de la caries. Y justamente ahora hablando de la enfermedad de la caries, que es otra de tus áreas de expertise más fuerte, ¿cómo ves tú ahora que dictas y también como tú bien me has dicho, has estado en pregrado un buen tiempo? ¿Qué tal diagnosticamos la caries? ¿No? ¿Qué tal diagnosticamos las lesiones de caries? ¿No? Si puedes darnos un pequeño gran aporte de la diferencia entre caries y lesión de caries, y si la caries, como a veces decimos, es plural, o la carie, o la caries, para que la gente que nos escucha pueda también entenderlo. Tú que dices la carie, a ti te hablamos. Bueno, en realidad hay un concepto bien importante que se ha aclarado en los últimos años con los consensos de terminología en caries dental. Esto se publica en el año 2016, así que es algo relativamente reciente. Y el concepto que deberíamos tener todos los profesionales de la salud y mucho más aún los dentistas es que la caries dental se ha definido hoy como una enfermedad determinada por la biopelícula, por la dieta y que tiene por supuesto una naturaleza multifactorial, pero que es como un efecto dominó. La primera pieza del dominó que cae es la introducción del azúcar en la dieta. Yeah. Esto hace que haya un cambio en el microbioma oral, que son todas estas bacterias que conviven con nosotros, que de hecho algunas de ellas nos ayudan a protegernos ante agentes patógenos, algunas regulan nuestra presión arterial. O sea, imagínate lo importante que es bacterias buenas, en el sentido de que hay bacterias que van a convivir con nosotros, pero es como las alimentas lo que va a determinar esa línea entre salud y enfermedad. Si ingerimos azúcar en mucha frecuencia, lo que va a suceder es que va a haber un cambio en el microbioma oral, una disbiosis, que hace que éstas produzcan ácido y sobre todo, más importante que el ácido es la matriz de polisacáridos sobre las cuales éstas comienzan a adherirse. O sea, el azúcar es un promotor de una estructura tridimensional que hace que las biopelículas sean mucho más estables y difíciles de desorganizar, lo que hacen que la enfermedad caries dental ya se instaló. Tú no la ves clínicamente, pero ya estás enfermo de caries. Claro. Lo que sucede con estas caídas constantes de pH por los ácidos que las bacterias producen es que en un sitio específico donde estas biopelículas se han coagregado, es que comienzan a desmineralizar la estructura del esmalte y más adelante la estructura de la dentina, hasta un punto en el que hay un cambio en el índice de refracción del esmalte y lo que hace que esta enfermedad sea visible a través de la manifestación clínica que llamamos lesión de caries. Entonces, la enfermedad caries dental, en esencia, nace el día en que tú introduces azúcar en la dieta. Tú no la ves, pueden pasar meses, pueden pasar años para que esta lesión se manifieste. Inicialmente la vemos como una mancha blanca y que si uno no hace nada al respecto para cambiar los hábitos, esta lesión comienza a propagarse y la estructura del diente, como tiene microflexión, llega a un punto en el que la desmineralización hace que se cavite. Y esto, por supuesto, lo puede detectar hasta un panadero. Una lesión cavitada es clarísima de diagnosticar, pero lo importante es que hoy en día existen sistemas validados de detección de las lesiones en estadios tempranos, de tal manera que podamos identificar que la enfermedad está presente y que podemos también intervenir de una manera más conservadora esas lesiones para que éstas no lleguen al estadio de cavitación, pero por supuesto demanda un entrenamiento. IGDAS, por ejemplo, es un sistema internacional de detección que demanda un entrenamiento para detectarlas a tiempo y poder hacer algo antes de que formen una lesión cavitada. ¿Ya hay forma de detectar una lesión de caries antes de mancha blanca?
Hay métodos que le llaman subclínicos, como la detección del valor mineral, como herramientas como el Diagnodent. El problema es que el Diagnodent es un sistema que utiliza una luz para poder valorar el índice de refracción, tiene también falsos positivos, falsos negativos, entonces no termina siendo una herramienta totalmente fiable. Así que seguimos confiando en el método visual, pero que tiene algunos requisitos. El primero, por supuesto, es que el entrenador esté calibrado, para que pasemos por un entrenamiento para saber detectar y diferenciar sobre todo qué es una lesión de caries, qué es fluorosis, qué es hipomineralización. Sobre todo es uno de los más importantes. Sumamente importante el entrenamiento del examinador. Y lo segundo y tercero sería superficies limpias y superficies secas. Porque a veces hacemos diagnóstico de caries antes de la profilaxis, cuando todo está lleno de biopelícula, no vemos las superficies claramente. Entonces, un requisito indispensable es, por lo menos si estás en un trabajo de campo, en un colegio, en una ciudad alejada, no estás en un consultorio dental, un cepillado dental bien hecho y luego secar las superficies con gasa. Si estás en el consultorio, profilaxis previa y secar con aire, por lo menos durante 5 segundos para que la superficie se deshidrate y puedas diferenciar esas primeras lesiones que solamente se pueden detectar cuando el diente está totalmente deshidratado. Excelente, excelente. Entonces, eso es una de las cosas que quería que aclares, porque mismos profesionales de la salud vemos que nombran a la caries como la lesión, o dicen la carie. Tiene 5 caries. Una carie. Sí. Entonces, la caries dental es la enfermedad. Correcto. Tú corrígeme si estoy mal. La caries dental es la enfermedad. Lo que vemos desde mancha blanca hasta lesión cavitada es la lesión de caries. Correcto. ¿No? Que es lo que genera la caries dental. El paralelo sería como la diabetes y el pie ulcerado o el pie diabético. Claro. Tú ves el pie diabético, tú no ves la diabetes, pero el paciente está enfermo de diabetes. El signo clínico es un signo tardío. Entonces, si tú implementas un paralelo en este mismo sentido, tratar la enfermedad de caries dental solamente con restauraciones sería como un endocrinólogo que solamente amputa pies y pone prótesis. No tiene ningún sentido. Claro. No curas la enfermedad de esa manera, pero así lo hemos hecho históricamente. Exactamente. Y lo mismo, como tú me dices, que estamos viendo en boca, otra vez voy al tema médico, no soy médico, pero es algo que también se está viendo. Esa misma disbiosis también ante el exceso de azúcares, también hace una disbiosis en el estómago. Correcto. También te puede generar molestias, incomodidades. Entonces lo mismo que estamos viendo en boca, lo estamos viendo en otra parte del cuerpo. Y qué importante que lo hayas podido aclarar y que ahora sepamos y que hayamos tenido una mini clase magistral de caries y de diagnóstico de caries, sobre todo de ti, de Heraldo, una persona que está sumamente calificada en este tema. Y bueno, ya hemos abarcado gran parte de nuestra conversación. No sé si quisieras, bueno, te invito porque hay tantas cosas que conversar sobre ese tema, te invito a una segunda parte si podemos hacerla. Y no sé si deseas agregar algo que les quisieras comentar a los colegas jóvenes. Bueno, creo que enfatizar un poco este tema de la diferencia entre lo que es el tratamiento de la enfermedad y el tratamiento de las lesiones. Hay una frase que a mí me gustó mucho en un congreso de cariología que dijo el doctor Ole Fagerskov, que es un gran referente en el área, y dijo: estamos sobreentrenados para lo que hacemos, pero estamos subentrenados para lo que deberíamos hacer. El tema del azúcar es un tema sumamente crítico porque no nos educan en cómo influenciar en los hábitos de dieta o de higiene, inclusive en los pacientes. Y hoy en día el tema de reducir la ingesta de azúcar se está manejando como si fuera una adicción, porque resulta que el azúcar despierta unos neuroreceptores que están asociados al centro del placer en el cerebro. Por lo tanto, es muy difícil reducir la ingesta de una persona que ya está habituada a esto. Y además se ha descubierto que hay un eje intestino-cerebro. Las bacterias que habitan en nuestros intestinos, de alguna manera acostumbradas a este constante estímulo de azúcar, nos mandan señales de: oye, me ha dado un antojo de un chocolate, oye, me ha dado un antojo de una torta. Todo a una dosis adecuada finalmente no hace daño, pero la ingesta constante no solamente repercute en caries dentales, es un factor de riesgo común a diabetes, a insuficiencia renal, algunos tipos de cáncer y, por supuesto, la obesidad. Así que deberíamos aliarnos como profesionales de la salud para poder atacar la causa, el villano de la película, que es el azúcar. El azúcar refinada. El azúcar refinada, el azúcar agregada. De alguna manera podríamos controlarla por lo menos para que el riesgo se disminuya y de tal forma que nuestro trabajo no sea tanto restaurador o como respuesta a la enfermedad, sino tratar de intervenir desde los hábitos y
con lesiones iniciales que se puedan mantener controladas. Porque esa es la otra, el gran cambio de paradigmas. La caries dental no se puede curar, solamente se puede controlar. Ujú. Y la controlamos con hábitos, con higiene, con visitas frecuentes al dentista y un dentista que también esté entrenado en esto, ¿no? Porque lamentablemente no estamos muy capacitados para eso que deberíamos hacer, Ujú. como decía Fegres. Claro. Y porque, como tú bien dices, la frecuencia es una de las cosas más nocivas, hablando de caries dental, Ujú. que puede generar la baja del pH, que el efecto buffer de la saliva no funcione y que no renivele. Entonces, si quieres darte un gusto, un dulce, bueno, uno, probablemente 2 veces al día. Pero si lo estás haciendo cada hora, un Claro. caramelo, un chocolate, estos dulces, gaseosa, Agregándole azúcar al café. echándole azúcar al café, entonces no permites que el pH se eleve, no, la saliva no lo puede hacer y estás con una boca constantemente ácida, ¿no? Que Sí. genera mayor facilidad. Y esto también es un marcador proinflamatorio, ¿no? El hecho de estar constantemente sometidos al azúcar no solamente causa este efecto sobre las bacterias orales, sino también se ha demostrado que produce un efecto proinflamatorio a nivel intestinal. Y esto te condiciona a enfermedades cardíacas, a mayor riesgo de enfermedades pulmonares e inclusive está asociado con el Alzheimer. A pacientes que están más sometidos a estos azúcares y que no realizan una higiene correcta, resulta que tienen una peor evolución de enfermedades mentales que pacientes que tengan una buena higiene, una buena dieta. Entonces, va más allá de la salud oral, es un tema de salud general. Un círculo vicioso. Así. Con tu información, agradecerte, Heraldo, por esta, como te digo, esta charla que nos has dado, toda esta información. Como una vez más te digo, una segunda vez, espero que nos puedas Claro que sí, acompañar amigo. para poder hablar un poquito más del tema, ahondar más. Pues seguramente nos van a preguntar, nos van a poner comentarios y sobre eso haremos una segunda reunión. No se queden, vamos a hacer otra más. Y bueno, muchas gracias. Gracias Un a placer. ti y gracias por toda la información y espero que hayas disfrutado este podcast y espero que podamos tener, como te digo, una segunda vez. Encantado, amigo. Ha sido un placer y se ha pasado el tiempo muy rápido en esta conversación. Agradecer a todos los que vean este video más adelante y por si les genera alguna curiosidad este área de la mínima intervención, como la solemos llamar, tenemos un programa llamado Bájale la Fresa. Es una forma como coloquial de tratar de incentivar a que los dentistas no solamente confíen en esta herramienta que hemos utilizado históricamente para tratar la caries dental, sino que vayamos un poco más allá. Bájale la Fresa tiene 2 productos en este momento. Uno es el diplomado virtual, que cubre desde diagnóstico de caries, modulación de hábitos de dieta, higiene, selladores, barnices, infiltración, hasta el componente restaurador, pero también incluyendo el componente financiero, que es una de las grandes barreras, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer una consulta rentable si en teoría no hago nada o no hago una restauración? Pues se ha demostrado que es extremadamente rentable. Si tú sabes captar este público que busca una forma diferente de tratar la caries dental o la enfermedad periodontal inclusive. Así que Bájale la Fresa tiene este diplomado virtual. También tenemos un diplomado, una mini residencia presencial todos los mayos en Indiana, en la Universidad de Indiana en Indianápolis. Así que para todos los que quieran acompañarnos a esta forma diferente de ver la odontología, pues son más que bienvenidos. Excelente. Y que lo puedan seguir en las redes. Ahí vamos a poner en la descripción las redes del doctor Heraldo. Y quién mejor que él para poder capacitar sobre ese tema y para poder darnos todo ese feedback de las cosas que podemos hacer. Porque ahora hay muchos más padres, nos incluimos, Sí. que tenemos hijos pequeños, hijas pequeñas, que ya buscamos más la prevención. Ya no queremos que nuestras hijas tengan caries Sufren lo que nosotros sufrimos. y que lo han sufrido los abuelos y los bisabuelos sin dientes, con prótesis totales, ¿no? Entonces queremos que los dientes que están hechos para sobrevivir toda la vida, bueno, no los primarios, sino los dientes permanentes, están hechos para toda la vida, que puedan seguir toda la vida y que nunca los pierdan y que yo pierda chamba en el tiempo. Bueno, no les pongo implante. Bueno, se trata de un emblema que la mínima intervención y la Federación Dental Internacional también adoptan, que es dientes funcionales de por vida. Eso es. Retrasar lo máximo posible la primera restauración porque finalmente sabemos que va a fracasar. Lamentablemente no hay material dental que sea eterno. Siempre puede haber un riesgo de fracaso y ese fracaso en el 45% de los casos es por caries secundaria. Uh-huh. Entonces, si atacamos la causa del problema, que es justamente este tema de los hábitos, inclusive las restauraciones pueden durar más tiempo. Sí, porque yo que trabajo en implantología, no hay nada como tu diente natural. Por supuesto. No hay nada como el diente natural. El implante es una buena opción cuando ya perdiste el diente, pero si podemos mantener el diente por toda la vida, no hay
que decir, siempre vamos a optar por un diente natural. Ojalá se pueda soñar con eso y lo veamos materializado, pero es un desafío que convoca mucho esfuerzo, pero sobre todo actualizarnos en algo que ya se sabe, pero que según algunas estadísticas toma hasta 17 años en llevarse a la práctica clínica. Así que esperemos que esto se acelere con las herramientas que tenemos hoy, la inteligencia artificial, el acceso a la información hoy día es mucho más fácil. Y por supuesto, estas oportunidades son valiosas también para hacer nuestra contribución a que esto se dé de una manera más rápida. Correcto. No solo tratar, sino prevenir, lo más importante. Gracias, Heraldo. Gracias, amigo. Un placer Hasta estar otra aquí. oportunidad en esta Odonto Talks. Nos vemos en nuestro tercer episodio. Gracias por haber visto este episodio de Odonto Talks. Espero que lo hayas disfrutado. Coméntanos quién quieres que sea nuestro siguiente invitado y te invito a suscribirte al canal.